Bienvenidos a este nuevo video de noticias automotrices, el primero de este fin de semana. Hoy es 27 de junio de 2026, y hoy vamos a hablar de Renault, que por fin va a corregir el mayor defecto de su Renault 5 y su Renault 4, de CATL, una enorme empresa china de baterías para autos eléctricos que logró lo que Porsche no pudo. Del gobierno francés, que sigue siendo incapaz de ponerse de acuerdo con los demás países europeos sobre el futuro del automóvil eléctrico. Y de Polestar, la famosa marca de autos eléctricos que antes pertenecía a Volvo, y que ahora simplemente está prohibida para la venta. Espero que los temas de este sábado les interesen. Si es así, cuento con ustedes, como siempre, para demostrarlo. Dejen un like a este video y suscríbanse para los próximos, ayudando a impulsar este. Si les aparece la opción, eso es realmente lo más importante para darle un pequeño impulso al posicionamiento del video. Y por supuesto, también dejando un comentario en el que den su opinión sobre las noticias de hoy. Durante meses, probablemente esa fue la crítica que más se repetía sobre los Renault 4 y Renault 5 eléctricos. Una autonomía considerada demasiado baja, poca versatilidad frente a una competencia que avanza muy rápido. Pues la buena noticia es que Renault parece que por fin ha escuchado a sus clientes. Hasta ahora, el Renault 5 y el Renault 4 eléctricos se ofrecían con dos motorizaciones y dos baterías diferentes. La primera era una motorización de 120 caballos con una batería de 40 kWh, se llamaba la versión de autonomía urbana y permitía que estos modelos ofrecieran aproximadamente 300 km de autonomía. Y la segunda versión era la versión de autonomía Comfort, un poco más potente con 148 caballos, y sobre todo acompañada de una batería un poco más grande, una batería de 52 kWh, que permitía a estos modelos ofrecer aproximadamente 400 km de autonomía, bueno, un poco más todavía para el Renault 5 eléctrico, que es menos grande y menos pesado que el Renault 4, y por lo tanto consume un poco menos. Una autonomía bastante baja, pero que todavía era aceptable en 2024, en una época en la que la competencia simplemente no tenía nada mejor que ofrecer. Excepto que la competencia avanzó muy rápido. Tenemos a Volkswagen, que va a lanzar su nuevo Polo eléctrico con 450 km de autonomía. Skoda va a lanzar el e-Pick con aproximadamente 440 km de autonomía. Sin contar todas las marcas chinas que no necesariamente ofrecen mucha más autonomía, pero que sí ofrecen autonomías totalmente comparables con precios mucho más bajos. Renault tenía que encontrar una respuesta a esta amenaza, y la encontró optimizando varios componentes clave del sistema de propulsión del Renault 5 y el Renault 4 eléctrico, especialmente el inversor y el reductor. Lograron desarrollar una nueva solución técnica que permite, ya sea ganar en eficiencia energética, concretamente consumir menos para aumentar la autonomía de estos autos eléctricos, o mejorar su rendimiento para ofrecerles un poco más de potencia, según las circunstancias de manejo. Aunque Renault no ha dado más detalles sobre las modificaciones técnicas, sabemos que esta solución debería permitir ganar entre 3 y 8 km de autonomía, dependiendo de la versión, la motorización y la batería. Esto debería permitirles, sin cambiar la batería ni todo su sistema, ganar entre 10 y 30 km de autonomía, dependiendo, una vez más, de las motorizaciones y los modelos involucrados. Para su información, esta nueva generación de motores ya se utiliza en Renault. Los famosos motores Gen 2 Evo hicieron su debut en el nuevo Twingo eléctrico, pero realmente no conocemos su potencial, porque en el Twingo ya están limitados electrónicamente. En cuanto a potencia, a 80 caballos, pero además de eso, están asociados a una batería completamente diferente, una batería de solo 27 kWh, que obviamente da mucha menos autonomía. Estas nuevas versiones mejoradas del Renault 5 y Renault 4 llegarán a finales de 2026, o a principios de 2027, según el modelo, la versión y el mercado, ya que no estarán disponibles en todos los países de Europa al mismo tiempo, esperando que Renault, al aumentar la autonomía de sus autos eléctricos, no decida aumentar los precios para estas nuevas generaciones. Por cierto, ya que hablamos de baterías, vamos a hablar de CATL, una enorme empresa china de baterías para autos eléctricos, el líder mundial que logró lo que Porsche no pudo. Efectivamente, Porsche, así como muchas otras marcas de autos deportivos como Lotus, por ejemplo, o incluso Alpine, han tenido muchas dificultades, e incluso a veces han abandonado completamente el proyecto de desarrollar autos deportivos eléctricos por la simple y buena razón de que, con las baterías de la generación anterior, era imposible ofrecer al mismo tiempo un auto eléctrico de alto rendimiento, con autonomía y con un comportamiento deportivo. Esa es la razón por la cual Lotus abandonó la idea de hacer un hélice eléctrico, y también por la que Porsche tardó tanto y se retrasó varios años en el desarrollo de sus Porsche Cayman eléctricos. CATL logró desarrollar un nuevo tipo de batería pensada para autos deportivos, que tienen un perfil mucho más bajo, concretamente baterías mucho menos altas y también mucho más ligeras, lo que permitiría resolver dos problemas de una sola vez. Tanto el problema de peso de los posibles autos deportivos eléctricos, como su problema de tamaño, porque un auto muy grande tiene más resistencia al viento y, por lo tanto, peores prestaciones y potencialmente también menor autonomía. Actualmente, una batería está compuesta por celdas prismáticas relativamente gruesas. Como resultado, los fabricantes se ven obligados a aumentar el grosor del piso de sus autos. La consecuencia directa es que o se hacen autos más altos,
o se decide conservar su altura y sacrificar el espacio interior. Catle afirma haber encontrado una solución gracias a una modificación en la arquitectura de estas celdas. Los ingenieros crearon una zona más delgada directamente debajo de la tapa de los terminales eléctricos. Esto permite doblar más fácilmente las lengüetas internas de los electrodos, sin que lleguen a tocar las paredes metálicas de la celda. De lo contrario, como pueden imaginar, eso representa un gran riesgo de seguridad. Esto permite reducir la altura total de la batería, al mismo tiempo que evita los microcortocircuitos que pueden aparecer debido a las vibraciones o las fuertes exigencias del camino. Una innovación que debería permitir que los futuros autos eléctricos ganen entre 2 y 4 centímetros de altura. No es mucho, pero ya es algo. Va en la dirección correcta. Y quizá, si esto hubiera existido hace algunos años, Porsche ya habría sacado desde hace mucho tiempo su Cayman eléctrico con batería CATL. Mientras algunos preparan el futuro, otros simplemente luchan por tener el derecho de existir y vender sus autos. Ese es el caso de Polestar. De hecho, Estados Unidos simplemente acaba de prohibirle a Polestar vender sus autos en su territorio. Desde hace varios años, Washington ha preparado discretamente una nueva regulación que apunta a los autos de marca china o que son propiedad de grupos chinos. Recuerden, hablamos de esta ley rápidamente hace unos días. Porque Mercedes es una marca en parte china y también podría verse prohibida para la venta en Estados Unidos. El argumento presentado es que los autos chinos o de grupos chinos generalmente están equipados con componentes chinos, con tecnología china, y que el gobierno estadounidense sospecha que estas marcas chinas tienen la capacidad, a través de sus diferentes equipos, de recopilar información sensible sobre los estadounidenses, pero también sobre sitios estratégicos. Por ejemplo, recopilar, gracias a los sensores o cámaras, diferentes datos cerca de zonas sensibles, como bases militares, que luego podrían ser recuperados por los chinos para ser explotados. Puede parecer un poco extraño así, pero Estados Unidos no se toma a la ligera este tipo de amenazas. Y esa es la razón directa por la que Polestar está prohibida. Polestar pertenece al grupo Geely. Esa es la razón principal por la que está en la mira de Estados Unidos. Porque bueno, Geely es un grupo chino. Entonces, Polestar ya no tendrá derecho a vender sus autos en Estados Unidos a partir de 2026, aunque estos autos se fabrican directamente en fábricas estadounidenses. Ya es un golpe duro para Polestar, porque aunque el mercado estadounidense no es su mercado principal, representaba más o menos el 10% de sus ventas, pero sobre todo, de manera un poco más amplia. Esto pone en duda todas las ambiciones internacionales del grupo Geely. Porque fíjate que otras marcas que pertenecen a Geely, como Lotus o Volvo, también están en la cuerda floja. Obtuvieron una excepción que les permite seguir comercializando autos hasta 2027, dándoles un año de prórroga para ponerse en regla. Pero si en 2027 no lo logran, podrían ser vetadas, igual que Mercedes o incluso Polestar. Al final, hoy en día, el futuro del automóvil ya no se decide únicamente en las oficinas de los fabricantes o en las concesionarias, también se decide en las oficinas de los gobiernos. Y justamente, en Francia, no se logra encontrar un consenso con los demás países de la Unión Europea en lo que respecta al futuro del automóvil eléctrico y de combustión, mientras todo el sector de la industria automotriz francesa y europea se está muriendo. Todos los días escuchamos hablar de nuevos planes de recorte de personal, cierre de líneas de producción, cierre de fábricas. Recuerden, hace unos días, Volkswagen anunció 100.000 despidos y ese es solo un ejemplo entre muchos otros. Mientras todo el sector se está muriendo, la Comisión Europea no logra encontrar un consenso respecto al futuro de la industria automotriz. Aunque la situación es realmente urgente, se celebró otra reunión el 25 de junio de 2026. Los ministros europeos de Medio Ambiente se reunieron en Luxemburgo para negociar el futuro de la industria automotriz. Pero como nadie logra ponerse de acuerdo y nadie quiere ver la realidad de frente, pues no mucha gente, nos encontramos en una situación inextricable, donde bueno, la Comisión Europea no cambia nada y los fabricantes navegan a ciegas. Simplemente, recuerden, al final del año 2025, la Comisión Europea ya había propuesto flexibilizar las reglas sobre las emisiones de CO2 para que los fabricantes puedan seguir ofreciendo autos nuevos de combustión después de 2035 en pequeña proporción. Claro, 10 en lugar de 0, una especie de medida a medias que no satisface a nadie, ya que Alemania considera que todavía no es suficiente. Y probablemente debería ser ella quien sea escuchada en primer lugar, ya que es quien tiene la industria automotriz más grande de Europa. Está siendo impulsada por Italia en este sentido, así como por varios países de Europa del Este, que consideran que, efectivamente, hay que dejar más espacio a los motores térmicos y más espacio a otras soluciones que no sean eléctricas. Después de 2035, para decirlo de manera sencilla, este bloque pide más espacio para los combustibles renovables, más espacio para los autos híbridos. Se niega a que las grandes empresas estén obligadas a comprar autos eléctricos. Y también rechaza el mecanismo de supercrédito de CO2 que Bruselas quería implementar para favorecer la producción y venta de pequeños autos eléctricos urbanos. Y por otro lado, tenemos a Francia y España, que forman otro bloque, que rechaza los ajustes que propuso la Comisión Europea para finales de 2025, y que rechaza en bloque todas las demandas del bando contrario. El problema de todo esto no es si estamos de acuerdo o no con un bando o con el otro. El problema es que,
Mientras tanto, no se puede avanzar en nada. En el caso de los fabricantes esperan tener claridad. Esperan saber exactamente qué auto tienen derecho a vender y a fabricar antes de poder invertir. Y ya llevan 6 meses sin que nada cambie. Ya llevan 6 meses en que los fabricantes y la Comisión Europea intentan llegar a un acuerdo sobre el hecho en Europa. Ya llevan 6 meses intentando llegar a un acuerdo sobre el derecho o no de poder seguir vendiendo autos de combustión después de 2035. Ya llevan 6 meses escuchando hablar de los supercréditos de CO2 para los autos urbanos eléctricos y nada cambia. La situación parece completamente estancada. Y mientras no se tomen decisiones, reina la incertidumbre. Los fabricantes van a ciegas y no pueden prever nada a largo plazo. Así que, esto se ve complicado. Esta historia. Mientras tanto, de todos modos, ya cubrimos todas las noticias del día. Espero que el video les haya interesado. Si es así, Cash cuenta con ustedes para demostrarlo, dejando un like, suscribiéndose para los próximos videos y eventualmente también apoyando a través del botón unirse debajo de este video. Nos vemos mañana para el último de la semana. Mucho ánimo, que tengan un buen día. Chao.